Muchas gracias. Quería empezar agradeciendo al Gemás el haber contado conmigo en este ciclo y también a los asistentes para mí virtuales, aunque cada uno será real en el sitio en que se encuentren. El título, como tenéis delante, es una frase que no aventura en algunas cosas y sí aventura en otras, ¿no? Se trata de hablar sobre la selección de tareas que se han venido llamando ricas para el aprendizaje matemático, aunque han tenido también otros nombres. Veremos a lo largo de ella que alrededor de este tópico hay mucha información que puede ser importante para el profesorado, en particular para el profesorado de secundaria. Nosotros embarcamos la selección de tareas dentro de un proceso de planificación de la enseñanza, ¿no? Proceso que es complejo. En este proceso intervienen un conjunto de decisiones de las que no de todas se van a hablar aquí, como que tenéis enunciada en esta primera transparencia sobre el contenido que yo voy a enseñar, las expectativas de aprendizaje que pretendo conseguir, los materiales y recursos necesarios, las tareas escolares más adecuadas para ese aprendizaje, la organización de la enseñanza en sesiones de clase, la previsión del modo de gestionar el trabajo en el aula o en el salón de clase y la fijación de medios para evaluar el aprendizaje. Son los elementos, podemos decir, más destacados sobre los que vamos a tomar decisiones, ¿no? A la hora de tomar estas decisiones se implica un proceso de información, análisis, fijar criterios y al final seleccionar las mejores respuestas. Y nosotros de todas ellas, como ya notáis, vamos a centrarnos en el de selección de las tareas escolares más adecuadas, donde, como es lógico, tiene que haber existido anteriormente otro conjunto de decisiones que van a ayudar a este proceso, ¿no? Centrándonos primero de lo que estamos hablando, en la tarea, yo he elegido una de las una de las definiciones de tarea, Christiansen y Walker, que en principio parece muy sencilla, pero que ha sido cada vez matizada más y que distingue entre tarea y actividad, ¿no? La tarea es lo que le pedimos a los alumnos que hagan y actividad son los argumentos, las acciones matemáticas que emergen desde la interacción entre los alumnos, el profesor, los recursos y el entorno al realizar una tarea. Es decir, esta distinción entre tarea y actividad voy a tratar de llevarla en toda la ponencia para que nos quede claro sobre qué subyace el elemento de análisis, ¿no? Tal y como se comentaba en el INMI Study por parte de la editora del INMI, la tarea se puede ampliar con un conjunto de objetos muy diversos hasta tal punto de que lo que un estudiante en proceso de formación pueda hacer en una situación particular en relación con la matemática, aunque no haya habido de una forma explícita un profesor que le haya indicado lo que se le pide que haga, puede interesarse, puede considerarse como una tarea de tipo matemático. Esta tarea, esta selección de tareas es compleja y es compleja la miremos por donde la miremos, ¿no? Vamos a ver en primer lugar que se puede prever que el estudiante percibe cuando está frente a una tarea que le han puesto, ¿no? El estudiante
observa varias cosas y entre las cuestiones que observa, entre los elementos que observa un enunciado, observa una tarea en el marco de una lección, o sea, alrededor de algo que está dando sentido a la propia tarea, plantea cómo resolverlo, lo piensa, cuenta alrededor de la tarea con unos recursos y unas ayudas que pueden ser del mismo profesor o de los alumnos, puede prever una serie de errores o incluso los puede cometer durante la realización de la tarea y espera algo sobre ellos, y puede considerar que esa tarea tiene un sentido evaluativo en alguna forma, casi siempre determinado por unas normas de recompensas y penalizaciones que en el aula están más implícitas o más explícitas según el momento, según el transcurso del desarrollo de las sesiones de clase. Vamos a dar un pequeño repaso sobre cada uno de estos elementos que hemos considerado que agrupan percepciones diferentes del estudiante respecto a la tarea, ¿no? Por ejemplo, el enunciado. En el enunciado hay una información sobre datos y relaciones entre esos datos. Hay un producto que debe obtener el estudiante después de un cierto proceso de razonamiento y que tiene que ver con la solución. Hay también una información que en ese enunciado que está orientada a que el estudiante considere importante dedicar tiempo y esfuerzo a responder a la tarea. Hay una referencia que puede estar más explícita o menos explícita a los recursos con que los va a resolver. Y hay unas instrucciones también para realizar esa tarea en algún lugar, de alguna determinada forma. Todo eso constituye, aunque no todo de forma explícita, ese enunciado de la tarea tal y como el alumno la va percibiendo, ¿no? Esa tarea, en un proceso de enseñanza, también tiene un papel, y ese papel para el alumno es importante. Puede ser una calificación, puede ser una recompensa que le dé el profesor, puede ser simplemente un concepto sobre él, puede tener una recompensa a medio o largo plazo o un reproche en relación con la familia. Es decir, todo eso constituye un componente de cosas que hemos etiquetado alrededor de la palabra enunciado de la tarea y que condicionan la propia realización de la misma, ¿no? La segunda cuestión que vamos a considerar es no percibir la tarea como algo aislado a la que se enfrenta un alumno, sino que la tarea normalmente está encuadrada en algo, está encuadrada en una lección o en una unidad didáctica desde el punto de vista de la enseñanza. Eso supone, al menos, una percepción distinta. El estudiante puede entender que la tarea le sirve para aprender o le va a servir para ser evaluado. El estudiante, según la situación de la tarea en la unidad, puede pensar que es una tarea completamente nueva y desconocida o que es una tarea a la que tiene que responder mediante un proceso de analogía con algo que ya ha conocido. O el estudiante puede refrescar los conocimientos que inmediatamente le han aportado en relación con esa tarea y que le van a servir para resolverlo, ¿no? O incluso la tarea que el profesor ha hecho inmediatamente antes, ¿no? Todos esos factores también influyen en la tarea en sí misma, ¿no? El proceso de resolución o de realización de la actividad
donde ya hay interacción entre el alumno, el profesor, grupos de alumnos, incluso recursos, hay un elemento primordial que está cada vez siendo más estudiado y que enunciamos aquí. La tarea la podemos percibir como un reto y aceptarlo o no aceptarlo, en el sentido de que somos protagonistas y tenemos decisión como estudiantes sobre si esa tarea nos genera una demanda de actividad o no nos la genera, ¿no? Si no nos genera una demanda de actividad, como ocurre en algunos casos, desgraciadamente, pues todo lo demás prácticamente sobra, porque la función de la tarea de generar un aprendizaje ha desaparecido, ¿no? Por otro lado, la tarea está organizada para activar una serie de destrezas, ¿no? Esas destrezas pueden ser más complicadas, llegar a ser habilidades, estrategias, y entonces el proceso en el que se resuelve esa tarea atiende a una complejidad que está muy asociada a lo que veremos durante toda esta sesión, a la demanda cognitiva de la tarea, al conjunto de habilidades, de destrezas, de estrategias que se ponen en juego, ¿no? Y por último, aquí hacemos notar que la realización de esa tarea en la que se implicarían un conjunto de destrezas o habilidades debe estar orientada a las directrices curriculares que en ese momento haya vigentes. Es decir, no podemos tampoco proponer sistemáticamente tareas que estén en contra con lo que la sociedad demanda en ese momento que tienen que aprender los alumnos. Por tanto, el alumno tiene cierto derecho a que las tareas que se le propongan contribuyan al desarrollo de las competencias que sean socialmente consideradas como útiles en ese tiempo, o al menos mayoritariamente a todas ellas, ¿no? Otro de los aspectos que percibe el alumno son ¿qué me va a ayudar a mí a hacer esta tarea? ¿Con qué recursos dispongo? ¿Son opcionales? ¿Son obligatorios? El caso típico de la calculadora, del ordenador. ¿Cuáles son los apoyos que el profesor me va a aportar? Incluso esos apoyos, ¿qué efectos van a tener sobre mí? ¿Realmente me van a ayudar o lo mismo me van a estropear mi proceso de aprendizaje, como veremos más adelante? Porque son excesivos para mí. ¿Cómo se puede interactuar con otros compañeros en este proceso de ayuda, ¿no? ¿Qué tiempo dispongo? Todos estos elementos forman parte de un conjunto que hemos llamado recursos y ayudas que percibe el alumno, ¿no? Están también cómo se perciben los errores. Es probable que en una tarea haya errores y esos errores los comete el alumno, ¿no? Entonces, al cometer el alumno en un proceso de aprendizaje, él entiende que debe haber soluciones a estos errores y que estas soluciones le van a permitir alcanzar, al cabo de un cierto tiempo, alcanzar los mismos logros que el resto de los compañeros. Si acompañado a ese proceso en el que el alumno realiza una tarea, no hay un proceso a posteriori para solucionar los errores que se han cometido, estamos como dejando la funcionalidad de la tarea a medias, ¿no? Y finalmente, otras dos etiquetas que hemos considerado, la de la evaluación, perdón. La de la evaluación, cuando el alumno percibe una tarea de evaluación, la primera cuestión que se plantea es a qué otra tarea conocida, a qué otra actividad que yo he hecho conocida
se asemeja a esto, ¿no? ¿Qué es lo que no conozco en esta tarea? Yo puedo descomponer la resolución o la realización de esta tarea en acciones cuya realización ya sean conocidas. Es decir, la tarea, en definitiva, las tareas de evaluación no son tareas de adquisición de nuevos conocimientos, sino que son tareas de refrescar, ¿no? Y por tanto, así las percibe el alumno. El último elemento a considerar son las normas que rodean ese entorno de aprendizaje sobre recompensas, penalizaciones y algunas otras cuestiones, ¿no? Decíamos antes que uno de los elementos que necesita el profesor que necesita el alumno para poder aceptar el reto de una tarea es reconocerla como tal, ¿no? Entonces, estas normas, una de ellas puede ser la calificación, otra de ellas puede ser el reconocimiento en el grupo. Estas normas a veces son las que deciden el hecho de que una tarea se haga o no se haga. Veremos también a lo largo de esta sesión que hay algunas investigaciones orientadas expresamente a buscar tareas ricas que pretendan conseguir que el alumno acepte como tal el reto que le propone una tarea y cómo organizar las tareas para que eso se consiga, ¿no? Relacionado con el elemento de la motivación, pero desde una perspectiva un poco más amplia, ¿no? Es decir, que hemos hecho un pequeño repaso de la percepción del estudiante de una tarea. Y los distintos fenómenos de percepción lo hemos encajado en unas etiquetas, ¿no? Y ahora vamos a dar otro elemento que nos va a permitir comparar y sobre todo organizar. La planificación que hace el profesor se puede hacer desde distintas perspectivas y nosotros, el grupo en el que yo trabajo, lo hacemos desde la perspectiva del análisis didáctico, ¿no? Esa perspectiva nos da una herramienta que nos ayuda a hacer menos compleja todo el conjunto de decisiones que tomamos sobre la selección de tareas y sobre otras cuestiones. No es el momento de entrar en un desarrollo de cómo utilizamos el análisis de manera detallada como instrumento de formación o como instrumento de planificación o como otro tipo de herramienta, sino solamente por si alguno de vosotros tenéis más interés, os pongo ahí tres libros que pueden ayudar a tener en cuenta esa herramienta. Siempre destacando aquí que en concreto mi referencia a la herramienta de planificación docente está en este marco, en el marco del análisis didáctico que llevamos ya algunos tiempos desarrollando. El último libro que ha salido, el que veis ahí de análisis didáctico en la educación matemática, y hace un compendio de uso en tres ámbitos: metodología de investigación, en formación de profesores y en innovación curricular. Así que ya sabéis, podríamos decir, mi equipo, en qué equipo juego. El primer elemento que hemos visto para atacar la complejidad de las decisiones sobre la selección de tareas es, como decía antes, lo que el alumno percibe cuando se enfrenta a una tarea que le propone cierta actividad. El segundo elemento está relacionado con el análisis didáctico. ¿Cómo se lo monta, cómo organiza el profesor su planificación para que cuando esa tarea llegue al alumno se
sea una tarea eficiente, sea una tarea capaz de despertar y cierto aprendizaje. Entonces, nosotros, en un resumen rápido del análisis didáctico, entendemos que la tarea escolar, tal y como se diseña, tiene que estar ajustada a un contenido, tiene que estar asociada a ciertas expectativas de aprendizaje que se pueden formular de diferentes maneras y tiene, por otro lado, que tener una previsión de los errores que surjan durante esa actividad. Ajustarla a un cierto contenido significa que en el análisis de esa tarea debemos de haber hecho un análisis del tipo cognitivo de los conocimientos, del tipo cognitivo de los conocimientos que implica la tarea, que se embarcan en ella, si se tratan de hechos, de destrezas, de estrategias, de tipos de razonamiento, etcétera, ¿no? También de los sistemas de representación predominantes en ella, no solo en el enunciado, sino también durante el proceso de resolución, del contexto fenomenológico en el que se presenta esa tarea y de las relaciones de los contenidos de esa tarea con otros contenidos a través de lo que ya supongo que conoceréis como los mapas de la estructura conceptual de una unidad o de un tema, ¿no? Desde el punto de vista de las expectativas de aprendizaje, al menos nos fijamos en dos cosas, ¿no? En cuáles son los objetivos específicos de esa tarea, entendiendo en este caso como una formulación de las acciones que se esperan, los contenidos que se manejan en esas acciones y los contextos sobre los que esas acciones se van a aplicar. Y en segundo lugar, la contribución que estas tareas pueden aportar al desarrollo de ciertas competencias matemáticas, y en nuestro marco de trabajo son las competencias de evaluación que plantea el grupo PISA. Y en último lugar, en esta planificación sobre errores, tenemos dos grandes elementos. Primero, reconocer esos errores como dificultades de carácter general, la previsión que hagamos, y hacer un esbozo de tipos de tareas, como decía antes, que ayudan o que pueden ayudar a remediar estos errores. Si tenemos en cuenta la parte de la instrucción, la tarea escolar tiene una complejidad que debemos de prever, forma parte de una secuencia de aprendizaje y además se realiza con unos recursos y una ayuda pertinentes a esa tarea, ¿no? Y a una ayuda. Muy rápidamente comentaría que la hipótesis sobre los conocimientos previos que tiene el alumno, la complejidad cognitiva desde el punto de vista de las acciones que implique o la graduación del enunciado son algunos de los elementos que tendríamos que tener en cuenta en la complejidad. Las otras cuestiones, para no extenderme demasiado aquí, las tenéis aquí formuladas. Y después en el chat queréis hacer algunas preguntas y si no, avanzo. Y pasamos al núcleo de lo que íbamos a hablar hoy, sería tareas ricas para el aprendizaje. La palabra rica, como veis, está entrecomillada porque se ha utilizado un término que puede tener otras posibilidades de definición, como tareas de alto nivel, tareas importantes que merecen la pena, de calidad, etc. O sea que nosotros estamos buscando tareas también eficientes para el aprendizaje y aunque no es un término muy preciso, ayuda a lo que pretendemos, es decir, buscar tareas que tengan una experiencia positiva e importante para los alumnos y contribuyan a su aprendizaje, ¿no? Esto quiere decir que cuando en un proceso en el que nosotros planificamos desde la docencia, desde el análisis didáctico, hay que seleccionar tareas, nosotros no podemos seguir un
un procedimiento aséptico que no tiene y que no se compromete en ninguna dirección sobre qué contenido elegir, qué expectativas de aprendizaje tener en cuenta, etcétera, ¿no? Sino que debemos de tomar ciertos criterios para que esas tareas sean las mejores posibles, porque el tiempo no es infinito y los alumnos no pueden estar siempre haciendo cosas para aprender al cabo de mucho tiempo, ¿no? Es decir, que nosotros buscamos tareas ricas en ese sentido para que se consiga un desarrollo importante de ciertas competencias, un logro de expectativas y un alcance de las grandes finalidades generales. O sea que esta es nuestra primera aproximación a la idea de tarea rica. Buscamos una primera aproximación hacia el final del proceso, hacia un proceso medio en el sentido de las competencias o hacia un proceso inmediato, como puede ser la búsqueda de logros de expectativas operativas. Una primera cuestión que se puede plantear, sobre todo con la presencia del grupo PISA y las evaluaciones PISA, es si tareas ricas coinciden con tareas complejas. No me detengo aquí mucho. Creo que se conoce que el grupo PISA tiene una forma de atender a la complejidad de las tareas organizándolas en 3 grupos y que con esa organización en 3 grupos las clasifica en tareas de reproducción, de conexión y de reflexión. Y que esa clasificación atiende a la demanda cognitiva básicamente de la tarea, no tiene en cuenta más cosas. Como veremos, en los estudios que ahora comentaremos, riqueza y complejidad no es lo mismo. No se identifican. Pero sí, del tema este de la complejidad, quería comentar algo que después será necesario para hacer el análisis de las aportaciones de algunos investigadores, ¿no? Y es que las competencias, tal y como las define PISA, tienen 3 niveles de complejidad referidas a las acciones que habría que hacer en una tarea, ¿no? Y entonces esos 3 niveles de complejidad, reproducción, conexión y reflexión, dependen tanto de la acción que se haga en la tarea, reconocer o comunicar o traducir o supervisar, por ejemplo, dependen tanto de la acción, por ejemplo, estas acciones, reconocer, recopilar, se harían en todos los niveles de complejidad, mientras que validar sería una acción que se haría solo en el nivel de reflexión. O sea que las acciones cognitivas dependen su complejidad del tipo de acción y también depende de sobre quién se realice la acción. Modelos familiares bien estructurados, modelos que son resultados modelos y resultados de la realidad o estructuraciones, etcétera. Por tanto, esos 2 elementos estarán en constante, podríamos decir, en constante presencia para indicarnos en qué medida la demanda cognitiva se está produciendo, no solo por la acción, sino sobre el contexto sobre el que se realiza esa acción. Y ahora vamos a pasar a las aportaciones de los expertos, que entienden ciertos grupos, proyectos, investigadores sobre esta idea de tarea rica, ¿no? Nosotros vamos a mirar en 3 direcciones. Las 3 direcciones en las que nos dirigimos son aquellos trabajos en los que aparecen indicadores de riqueza en el aprendizaje escolar. También aquellos trabajos en el que hay investigaciones sobre el aprendizaje de los estudiantes y se ve qué tareas pueden considerarse ricas, ¿no?
también trabajos de formadores de profesores que valoran cómo los profesores seleccionan tareas que ellos entienden que son ricas, ¿no? Y también algunos estudios de descripciones que se han orientado a caracterizar las dimensiones de las tareas, ¿no? Es decir, a ver qué elementos caracterizan las tareas, pero en esas dimensiones de las tareas dejan inducir algún cierto rango de calidad en la tarea, ¿no? Entre esas direcciones hemos hecho una revisión de una serie de trabajos y de esa revisión pues sacaremos una idea. Por ejemplo, el primer caso es el que da nombre realmente a la conferencia, ¿no? El proyecto integrado por el Centro de Excelencia en la Enseñanza de las Matemáticas, que está mantenido por profesores de la Universidad de Cambridge y que es un centro realmente de recursos. Para ello, una tarea rica tiene estos descriptores que tenéis delante. Como veis, como ya podéis ir viendo, los descriptores de una tarea rica apuntan a diversos sitios. Entonces, el esfuerzo que intentamos hacer ahora es organizar hacia qué sitios apuntan utilizando el análisis didáctico. Otro elemento de investigación corresponde al estudio de Stein y Henningsen, ya muy conocido, en 1926, sobre la inhibición de la demanda cognitiva de los alumnos en los trabajos de implementación. Ellos dan como características de tareas de calidad o tareas de alto nivel, como le llaman ellos, a estos 4 descriptores que tenéis ahí. Existencia de más de una estrategia, aparición de múltiples representaciones, etc. Otro elemento que he considerado es un artículo resumen de un proyecto de David Clark, en el que trabaja con formación de profesores y ven cómo ellos han elegido las tareas en formación. Observa, o sea, propone tareas de 3, podríamos decir, de 3 niveles y define, analiza los profesores cómo van eligiendo esas tareas en su proceso de información, su proceso de formación y con los inputs de enseñanza que ellos les van introduciendo. Lo que a nosotros nos interesa es las 3 caracterizaciones de tareas que ellos incorporan, ¿no? Ejemplifica un modelo, se sitúa como un problema práctico contextualizado o es de tipo abierto y orientada a investigar un contenido matemático, ¿no? O sea, ellos manejan la calidad de esas tareas en esas 3 cuestiones. El estudio de Hibbert del 1999 del TIMSS, un impresionante estudio sobre cómo se dan las clases en distintos países, tiene también unos indicadores de comparación que hemos considerado. Esos indicadores se refieren al contenido, al tipo de razonamiento y a la coherencia de la lección y al compromiso de los estudiantes con la tarea, es decir, la probabilidad de que el estudiante esté involucrado en matemáticas significativas. Ese estudio compara entre diferentes países cómo se organizan lecciones utilizando estos elementos y algunos otros más que no he comentado, ¿no?
Esto es otro estudio de Sandra Crespo, también un estudio en formación de profesores, en los que van viendo cómo evolucionan en el diseño de problemas, de tareas, para alumnos de primeros ciclos de nuestra secundaria, de 11, 12 años. Y entonces observa que los alumnos, alumnos profesores, en este caso, que mejor aprenden, son los que formulan problemas de estas características. Menos dirigidos, más multipasos y abiertos, que introducen nuevas ideas, pulsan el pensamiento de los alumnos, reten su compromiso y requieran la comunicación de las ideas entre los alumnos. Esto es otro estudio importante de Kilpatrick, en el que a la hora de la selección de tareas cita fundamentalmente aquellas cuestiones que son favorecedoras o inhibidoras de la demanda cognitiva, refiriéndose también al estudio de Stein, de que cuando un profesor diseña una tarea y la implementa, a la hora de implementarla hay una retracción de la demanda cognitiva por diferentes factores, ¿no? Entonces, esa manera de organizar la tarea para que no se produzca esa retracción de la demanda está caracterizada por estos elementos. Este artículo de Ingley destaca un solo factor que cada vez está tomando más importancia y que es el propósito de la tarea, como elemento de calidad de la misma, ¿no? Es la que tiene una tarea con propósito, es la que tiene un resultado para el alumno en forma de un producto, ya sea actual, virtual o a una solución. Entonces, otro de los elementos que la caracterizan, ¿no? El estudio de Shimizu y el proyecto de varios autores de cómo se hacen las clases alrededor del mundo, que ha dado lugar a un libro, también va en la perspectiva del entorno de aprendizaje y valorar el entorno de aprendizaje como indicador importante de la tarea, mientras que la complejidad le da, podemos decir, un punto, a los otros tres tienen los dos siguientes tienen mucha intención o mucha relación con el entorno de aprendizaje y el último con la instrucción, cómo se organiza la instrucción y la función de las tareas en la instrucción. Ya estamos terminando en estos estudios. Hay otro artículo importante en el INMI Study de las dimensiones a considerar para tareas que pueden considerarse como elementos para irlas favoreciendo a lo largo de un proceso de perfeccionamiento, y que es como un esquema, ¿no?, de elementos a considerar. Y este último es otra investigación, otro proyecto de formación de profesores para diseñar tareas ricas, y ellos entienden como tareas ricas estas que aquí que son complejas, no algorítmicas, no rutinarias, etc. La cuestión ahora es que después de esta ensalada de información nos planteábamos cómo organizarlos, ¿no? Cómo organizar esta ensalada, ¿no? Entonces, la idea fue utilizar el análisis didáctico para organizar esta información, y para eso hemos hecho el siguiente detalle, que no voy a comentar nada más que en 2 o 3 casos, para pasar a unas transparencias finales, porque el tiempo ya se va agotando. Nosotros vamos a organizar todos estos indicadores de calidad o de riqueza
en dimensiones referidas al contenido, referidas a las expectativas y referidas al encuadre, a la estructura en una secuencia de tareas. Aquí tenéis, por ejemplo, un caso, ¿no? El caso de la referencia que tenéis aquí es la primera transparencia, la que precisamente da nombre a Tareas Ricas, ¿no? Inglesa, una página web que podéis analizar. Nosotros hemos dicho, la tarea rica debería no restringir a los aprendices a buscar en las direcciones tales, ¿no? A buscar en otras direcciones para resolver la tarea. Esto tiene que ver con el contenido que yo incorpore a la tarea, porque ese contenido me marca las posibilidades y en concreto con las posibilidades diferentes de la tarea son las estrategias que existen entre los tipos de contenidos. Tiene que ver con los objetivos y las competencias a las que apunta la tarea, en concreto a la resolución del problema, y tiene que ver también con la ayuda, interacciones que hay entre alumno y profesor, porque dice aquí que debería no restringir a los aprendices. Es decir, ahí hay una intervención en la que el profesor debe de buscar las interacciones y las ayudas con él, este tipo de funcionalidad. Este análisis en relación con el contenido en el que podríamos hablar, el contenido, las expectativas que marca y los elementos del análisis de instrucción a los que se pueden, o los organizadores, si queréis, del análisis de instrucción a los que se puede referir, lo hemos hecho para todas las investigaciones que antes os hemos señalado. No voy a detenerme aquí, sino que simplemente las voy a ir pasando. Esta sería la segunda parte del mismo. Cuando nos referimos a competencia utilizamos la abreviatura típica RP, resolución de problemas, PR, pensar y razonar, R, representar, etc. Obviamente esta clasificación que se ha hecho puede ser discutible, claro. Este sería el caso de Clark, etc. Para cada uno hemos hecho una ficha, ¿no? Y finalmente presentamos un pequeño resumen de esa ficha. Los descriptores vamos a tratar de interpretar un poco en este resumen. Los descriptores de tareas o los indicadores de tareas ricas, importantes, etcétera, se pueden referir al contenido, a lo cognitivo o a la instrucción. Entonces, haciendo un resumen, descriptores que se refieren a un determinado tipo cognitivo del contenido o que implican el análisis de un tipo de cognitivo del contenido hemos encontrado en 14 ocasiones. El caso concreto de tipo de contenido referido específicamente a estrategias de resolución de problemas, lo hemos encontrado en 8 ocasiones. El tipo de contenido referido a lo actitudinal lo hemos encontrado en 5 ocasiones y está creciendo en las últimas investigaciones cada vez más, porque está relacionado con los contenidos que potencian el propósito en los términos que hablábamos antes para los alumnos, ¿no? 2 a sistemas de representación, 4 a relaciones y contenidos. En lo que se refiere a objetivos y contribución al desarrollo de competencias, prácticamente en todos este análisis implica el análisis de los objetivos. Pero en cuanto al desarrollo de competencias, las que más destacan son la de resolución de problemas, la de modelización, argumentación, son las más. Y en el aspecto de indicadores que tienen que ver con la instrucción, como veis hay un reparto más equilibrado.
la complejidad de la tarea, los recursos y ayuda al profesor. Hay indicadores que se refieren a la complejidad de la tarea y tengo 3, 4, 5. En este resumen de 114 indicadores que hemos hecho en este análisis, pues 35 marcan hacia el contenido, 62 marcan hacia lo cognitivo y hacia la instrucción marcan 17. Lo cognitivo, por tanto, tiene un peso muy importante en las descripciones de tareas ricas, y muchas de ellas nosotros hemos entendido que se pueden asociar con la demanda cognitiva que está expresada en las acciones y en los contextos que indican las competencias PISA. Por tanto, podemos decir de una manera muy destacada, si nosotros quisiéramos analizar de una tarea su grado de calidad, de riqueza, tendríamos que ir necesariamente a analizar su contribución al desarrollo de las competencias y en una medida importante si contribuye al desarrollo de las competencias que aquí más destacan. Y prácticamente, como podéis ver, esta selección no es un proceso que se puede hacer con una varita mágica. De todas maneras, y a pesar de la complejidad, creo que merece la pena, tanto para conseguir estudiantes eficientes como para conseguir que sean felices. Muchísimas gracias. Esto ha ido muy rápido, pero quería no pasarme en el tiempo, así que estoy a vuestras preguntas.